Muy bien. Bienvenidas al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos. Muchas gracias a todas por seguir acudiendo a nuestros eventos de los jueves. He dicho en otras ocasiones que por culpa de que tengo un espíritu así un poco ácrata, me inclino más hacia lo comunitario, hacia lo horizontal que a lo vertical, y no soy una persona demasiado institucional. Parafraseando a Groucho Marx, diría que recelo particularmente de aquellas instituciones que cometen la imprudencia de querer tenerme entre sus miembros. Siempre hay excepciones, una de ellas es la encarnación del Instituto Cervantes en este observatorio y otra es la Academia Norteamericana de la Lengua Española, que son las dos instituciones que hoy nos convocan a esta charla. Como habrán notado, hoy los saludé con bienvenidas y los saludo con un gracias a todas, sin usar ese doblete masculino tan de moda. Espero que incluso los más recalcitrantes defensores del llamado masculino neutro o masculino inclusivo podrán darse por incluidos en el género gramatical femenino, aunque solo sea por un día. Porque hoy, además de tener una charla en el observatorio, celebramos el Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado día 8, y lo hacemos públicamente como una celebración reivindicativa. Hay 635 millones de hispanohablantes potenciales en el mundo, 520 millones son hablantes nativos y el resto tienen otro tipo de competencias en la lengua. De todos esos millones, el 51% son mujeres, es decir, 324 millones de mujeres hispanohablantes. Y volviendo a lo institucional, entenderán ustedes por qué la ALLE, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, es una de las instituciones a las que no solo pertenezco, sino a la que respeto profundamente, no solo por su labor encomiable de representación del español de los Estados Unidos, sino por ser también vanguardia indiscutible en el reconocimiento del trabajo de las mujeres académicas de todo el mundo, permitiendo que los 35 millones de mujeres hispanas de los Estados Unidos, que en su gran mayoría hablan español, se sientan debidamente representadas por su academia. Y les doy algunos números que sustentan este vanguardismo académico del que estoy hablando. A nivel de la alta dirección, la ANLE es, junto a las academias filipina y boliviana, las únicas en tener como directora a una mujer. Es decir, solo 3 corporaciones de las 23 existentes tienen como directora a una mujer. La vicedirectora de la ANLE, que está aquí también, se une a otras 9 mujeres para sumar 10 subdirectoras o vicedirectoras de academias de las 23 que hay. Lo que indica que algo va cambiando y algo va mejorando. Y si tenemos en cuenta todas las academias asociadas a SALE, las 23, el porcentaje total de mujeres académicas de número de cada academia nunca pasa del 25%, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos no llega al 5%, para representar al 51% de nuestros hablantes. Pero la ALLE vuelve a ser excepción porque en la ALLE las mujeres ocupan 19 de las 50 posibles, de los 50 posibles sillones académicos. Es decir, un récord del 38% de académicas de número, que no llega, pero que se va acercando a ese esperable 51% de mujeres hispanohablantes a las que representan. Y ya dejando los números para poder hablar de las personas, hoy me complace particularmente presentarles a nuestras dos invitadas. Nada menos que la directora y vicedirectora de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, Nuria Morgado y Tina Escaja, que hoy nos hablarán de la misión de la Academia, de sus proyectos y de sus líneas de trabajo. Nuria Morgada es catedrática de Estudios Hispánicos en la City University of New York, CUNY. Su trayectoria académica se distingue por un enfoque interdisciplinario que integra la crítica literaria, la filosofía del lenguaje y los estudios culturales. Ha publicado extensamente sobre literatura española y latinoamericana contemporánea, con especial atención a la escritura de mujeres, la poética del pensamiento
y las relaciones entre literatura, filosofía y lenguaje. En marzo de 2024 hizo historia al convertirse en la primera mujer en asumir la dirección de la Academia Norteamericana de la Lengua, como he dicho, y un año después, en marzo de 2025, recibió el premio Trayectoria de Vida a la Excelencia Profesional Mujer 2025, que es un reconocimiento que distingue el liderazgo de las mujeres en el ámbito cultural internacional. Actualmente, además, es la directora y editora general del Boletín de la Academia, desde donde impulsa el diálogo académico y la reflexión crítica sobre el presente y el futuro del español en los Estados Unidos. Tina Escaja, la profesora Escaja, también conocida como Alma Pérez, con un ¿cómo se llama? @ sí. Ejerce la Cátedra de Literatura y Cultura Iberoamericanas de la Universidad de Vermont, con el rango de profesora distinguida de Español y Estudios de Género. Ha publicado numerosos artículos y volúmenes de crítica literaria sobre género, tecnología y poesía en Iberoamérica. Como escritora, es pionera en la literatura electrónica en español. Sus obras de creación trascienden con frecuencia el formato en papel e integran proyectos que involucran variantes multimedia, robótica o realidad virtual y aumentada que han sido expuestos en galerías y museos internacionales. En su trabajo docente y de investigación y sus obras de creación le han granjeado bastantes premios y su obra ha sido traducida a bastantes idiomas. Entre los puestos ejecutivos que ha ejercido destaca la presidencia y vicepresidencia de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades, la presidencia de Feministas Unidas y la presidencia y vicepresidencia de la Asociación de Profesionales Españoles en Estados Unidos. En la actualidad, Tina Escaja es académica correspondiente de la Real Academia Española y académica de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, entidad en la que, como he dicho antes, ejerce el cargo de vicedirectora. Estimadas profesoras Morgado y Escaja, queridas Tina y querida Nuria, harían falta muchas más palabras para agradecerles su presencia hoy en el observatorio y sobre todo para agradecerles el intenso trabajo que realizan por el español de los Estados Unidos. Pero para no extenderme más, que ya me he extendido bastante, elegiré solamente una de esas palabras, pero la repetiré 3 veces, una para cada una de ustedes y una para nuestro público. Gracias, gracias y gracias. Muchas gracias por esta fantástica presentación y gracias a ustedes por estar aquí. Gracias al Observatorio de la Lengua Española, Harvard, por esta invitación. Es la primera vez que vengo aquí, a Harvard, a Cambridge, y de verdad me siento muy emocionada de participar en esta presentación, presentar lo que es la ANLE junto a Tina Escaja. Y de verdad te lo agradezco muchísimo ¿no? que nos hayas convocado aquí para esta ocasión. También quería agradecer a Verónica y a Laura, ¿verdad?, por sus gestiones logísticas para habernos traído sanas y salvas aquí donde estamos presentes ahora mismo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Tina. Pues igualmente, muchísimas gracias. Es una magnífica oportunidad de estar aquí representando a la Asociación, ¿no?, Norteamericana de la Lengua Española junto a esta maravillosa directora. Yo he tenido la fortuna de ser la vicedirectora y haber sido nombrada en enero y Nuria lleva desde el año 2024 haciendo historia, como estabas comentando, Javier. Y eso me ilumina y me emociona profundamente. Además, nos honra a las dos el hecho de que hayáis tenido esa visión, esa necesidad de visibilizar el hecho de que las mujeres en puestos directivos siguen siendo una enorme minoría y es muy importante tener representatividad. Así que muchas gracias por ese ángulo también. Pues tenemos aquí un PowerPoint, una presentación mínima donde vamos a hacer un pequeño repaso de cosas muy básicas vinculadas con nuestra asociación, empezando, pues como ustedes ven, con las ideas, algunas de las misiones más significativas, como es preservar y promover la riqueza de la lengua española en este país, en los Estados Unidos.
tendiendo puentes, que es una de nuestras favoritas metáforas, entre culturas, uniendo voces y defendiendo el patrimonio lingüístico para generaciones futuras. Entonces vamos a ver distintos ángulos de esta misión y con la estructura e historia de la ANLE. Pues siguiendo un poco con la historia de la ANLE, ¿no? La idea de la fundación de una Academia de la Lengua Española en Estados Unidos se venía gestando desde hace más de 100 años y es a partir de la década de los 50 que la iniciativa se fue consolidando hasta concretarse en 1973. Fue Tomás Navarro, miembro de la RAE, de la Real Academia Española, exiliado en Nueva York, quien inició el proyecto de creación de la Academia con la colaboración del chileno Carlos McHale, el peruano Eugenio Chang Rodríguez, el ecuatoriano Gumersindo Yepes, el puertorriqueño Juan Avilés y los españoles Odón Betanzos Palacios y Jaime Santamaría. Desde 1973 hasta 1978 fue Carlos McHale quien dirigió la Academia Norteamericana de la Lengua Española y tras su fallecimiento lo sucedió Odón Betanzos Palacios. En 1980, en el Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que se le conoce como ASALE, celebrado en Lima, la ANLE fue admitida finalmente como miembro de la Academia, porque hay varias academias, ¿verdad?, de la lengua española a lo largo de todos los países de habla hispana, y fue admitida como miembro de la ASALE con los mismos derechos y obligaciones que las otras corporaciones. Y fue durante el periodo 2008 al 2018 cuando dirigió la Academia Gerardo Piña Rosales. A partir del 2019 la dirigió Carlos Paldao hasta el año 2004 y desde el 2004 la dirige una servidora. Así que la finalidad, pues como ya les ha explicado Tina al principio, de la Academia, pues es eso, ¿no? Fomentar la unidad, la integridad, el mantenimiento y la defensa de la lengua española y de las letras hispánicas en los Estados Unidos, así como reconocer su diversidad y contribuir a los trabajos de la Real Academia Española, los trabajos de la Asociación de las Academias de la Lengua Española, ASALE, y otras instituciones relacionadas, por supuesto, con el idioma, las letras y la cultura panhispánica. Como ha estado comentando también Nuria, como ven, a la ANLE se integra a la Red Global en 1980, es cuando ya está admitida oficialmente como miembro de pleno derecho de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. Estamos compuestos por 23 academias más una, porque estamos trabajando también en la Academia de la Lengua Ladina, entonces en 4 continentes en principio, que sería, como saben, tenemos representación en las Filipinas, en Guinea Ecuatorial, etc. Bueno, este dato de 580 millones pues está un poquito obsoleto, es verdad, y lo has comentado muy bien. El anuario de 2025 ha mencionado justamente del Instituto Cervantes, ha señalado que son 635 millones, que es 5% más que el año pasado. Eso es como un cambio de 30 millones de personas más hablando en español. Estos hablantes son de distinto género, son hablantes nativos, con distintas competencias o competencias limitadas, o también estudiantes. Y esto sigue en aumento. Esto sigue en aumento y es algo muy importante. Teniendo en cuenta, estamos un poco observando también lo que está sucediendo en este país a nivel gubernamental y de qué manera va a afectar en particular en este país lo que está sucediendo con la población hispana y, ¿no?, en consecuencia el español también. Pues para resumir, ¿no?, la misión, ¿verdad?, de la ANLE, ¿no?, ya habíamos comentado, ¿no?, es la de fomentar la unidad, fomentar, ¿no?, y fortalecer la unidad e integridad de la lengua española y las letras hispánicas en los Estados Unidos, celebrar, por supuesto, la diversidad, reconocer y honrar el rico mosaico de variedades del español habladas por millones de estadounidenses y colaborar a nivel global, como hemos dicho antes, con la Real Academia Española y, por supuesto, con la Asociación de Academias de la Lengua Española, ¿no?, y otras instituciones culturales para avanzar con los objetivos lingüísticos compartidos. Y bueno, esto es simplemente una especie de resumen de introducción para lo que vamos a desarrollar ahora
a partir de estas próximas diapositivas. Pues la estructura de la ANLE, ¿en qué consistimos? Pues consistimos en 50 miembros, miembros de número, que consisten en académicos y académicas residentes en Estados Unidos, pero es verdad también que algunas de estas personas se mudan a otro país, pero son miembros vitalicios siempre. En cuanto a número de correspondientes, que eso no importa dónde estás residiendo, son 150 miembros correspondientes, y hay 3 pilares, como vamos a ir señalando, del gobierno. Pues tenemos la dirección, la vicedirección, tenemos tesorería, tenemos secretariado, tenemos también comunicaciones y censor, vocales. O sea, tenemos toda una estructura. Nos reunimos mensualmente y analizamos los distintos proyectos, que además estamos trabajando mucho para llevar esta asociación al siguiente paso, a lo inmediato. Es muy importante, es una enorme renovación. Todo el Ejecutivo en general, mayoritariamente ha sido renovado. Ha sido renovado hace 3 meses. 2 meses. 2 meses. Ha sido renovado hace 2 meses. La dirección se renovó hace 2 años. Y el resto del Ejecutivo, ¿no? se renovó hace exactamente 2 meses. Entonces, tenemos luego las comisiones, ¿no? En la ANLE contamos con diversas comisiones, y cada una de estas comisiones tiene una labor específica, unas funciones, unos proyectos, etcétera, y todos pues con cosas en común, ¿verdad? Con elementos en común. La Comisión de Educación tiene como objetivo analizar y fortalecer la enseñanza del español en los Estados Unidos, tanto en el ámbito escolar como universitario. Trabaja en el desarrollo de programas de estudio, criterios de evaluación y recomendaciones pedagógicas, con especial atención a los estudiantes universitarios de origen hispano, o lo que se llama, ¿no?, Heritage Speakers. Asimismo, esta comisión promueve el mantenimiento del español como lengua materna, destacando el valor del bilingüismo y la biculturalidad en contextos educativos y multiculturales. También busca esta comisión fomentar el conocimiento de las culturas hispánicas en Estados Unidos y concienciar a los educadores sobre la importancia del estudio de las lenguas y políticas educativas que apoyen su preservación. Y finalmente, pues, esta comisión impulsa la expansión de programas universitarios dirigidos a estudiantes hispanohablantes y promueve, por supuesto, el uso del español como lengua de referencia en distintas disciplinas académicas. Tenemos también la Comisión de Elecciones y Admisiones, que por supuesto está buscando la transparencia, la amplitud, la inclusión, sin duda alguna. Como se señala en esta diapositiva, pues la función es asistir a esta comisión, asistir a la Junta Directiva en los procesos electorales y de admisión, garantizando transparencia, eficiencia y participación equitativa conforme a los estatutos, y seguirlos. Establecer y evaluar los requisitos de candidaturas, promociones, emitir recomendaciones, etc. Los puestos se renuevan cada 5 años y solo se puede acceder 2 veces, solo se puede haber una reelección en 2 ocasiones. Entonces es muy importante esta comisión en particular por la integridad institucional. Y transparencia. Bueno, la Comisión de Publicaciones e Investigaciones Literarias, también de mucho peso, ¿verdad? Se propone impulsar la producción y difusión de estudios originales e innovadores de crítica literaria e historia de la literatura que examinen las múltiples culturas, conexiones e identidades hispánicas que se han formado y continúan desarrollándose en los Estados Unidos, ¿verdad? Siempre en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto, desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? Esta comisión busca contribuir al desarrollo de estas investigaciones literarias vinculadas con el origen y la evolución de los estudios hispánicos en el país, así como visibilizar la gran diversidad, de nuevo, insisto en lo de la diversidad, ¿no? Visibilizar la gran diversidad cultural, ideológica, ética y estética que conforma el panorama de las letras hispánicas en territorio estadounidense. Y además, pues, promover las publicaciones académicas. Esta comisión también aspira a fomentar el estudio e investigación
mediante la organización de conferencias, congresos y otras actividades académicas que impulsen, desde luego, el diálogo intelectual en torno a la literatura en español en Estados Unidos. Historia Hispánica de los Estados Unidos es otra de las comisiones que lo que hace, por supuesto, es promover el estudio y la difusión del legado hispánico en la historia y cultura de Estados Unidos desde los primeros contactos en el siglo XVI hasta la actualidad, mediante un enfoque interdisciplinario que integre dimensiones históricas, literarias, artísticas y sociopolíticas. Esto es muy importante, sobre todo ahora que se está celebrando los 250 años de la independencia de Estados Unidos. De hecho, se está organizando ya un congreso en el Instituto Cervantes en Nueva York que tendrá lugar el día 6 de octubre para hablar sobre estos temas también de índole histórica. También el objetivo, como señala la diapositiva, es impulsar investigaciones originales, actividades educativas y proyectos de divulgación que rescaten figuras, textos y procesos poco conocidos, fomentando su inclusión en colegios, universidades y espacios culturales y fortaleciendo la cooperación académica en torno a la historia hispánica en Estados Unidos. La Comisión del Lenguaje Claro y Accesible, y aquí me voy a extender un poquito más, les ruego paciencia, no me pasaré de la hora, eso sí, pero esta comisión, bueno, ya hemos hablado antes de que la Academia Norteamericana de la Lengua Española trabaja, ¿verdad?, ayudando y apoyando los proyectos de la Real Academia Española. Entonces, esta Comisión del Lenguaje Claro y Accesible responde a la iniciativa de la Red Panhispánica del Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la RAE, ¿no?, cuyo objetivo es fomentar, ¿verdad?, el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, así como promover el compromiso de las autoridades para asegurarlo en todos los ámbitos de la vida pública. Esta red panhispánica, como ya he dicho, impulsada por la RAE, se constituyó oficialmente el 9 de junio del 2022 en Santiago de Chile y reúne, lo que es esta red panhispánica, reúne distintas instituciones, por supuesto las 24 academias de la Academia de la Lengua Española apoyamos y pertenecemos a esta red panhispánica, así como otras instituciones, con el propósito de trabajar conjuntamente en iniciativas, proyectos y medidas que promuevan el uso de un lenguaje claro en los organismos del Estado, en las instituciones públicas y privadas y en todos los ámbitos de la comunidad hispanohablante. Entonces, bueno, a través de esta colaboración institucional, esta red panhispánica busca avanzar en acciones de gran impacto social como el fortalecimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente el derecho a comprender, qué es lo que se está leyendo, qué es lo que se está escuchando, ¿verdad? A la promoción de una comunicación pública más transparente y accesible y el impulso de la participación ciudadana, la igualdad, la inclusión y la justicia social. Voy a explicar un poquito cómo va todo esto. Entonces, esto es el propósito y los objetivos de esta red panhispánica impulsada por la RAE. Entonces, a partir de aquí, nuestra comisión de lenguaje claro y accesible promueve investigaciones y recursos lingüísticos que faciliten la comunicación pública en español en los Estados Unidos, especialmente para la población hispanounidense con dominio limitado del inglés, ¿verdad? Porque hay una gran población estadounidense que no tienen un limitado dominio del inglés. Y entonces, para ello, esta colaboración colabora con traductores, intérpretes, lingüistas, universidades, instituciones como la Research Institute of the United States Spanish, que precisamente esta institución es la que conforma la Comisión del Lenguaje Claro y Accesible en la ANLE. Y consulta corpus lingüísticos relevantes como Corpeu, que es el corpus del español de los Estados Unidos, y Presea. Y del corpus del español de los Estados Unidos hablaremos un poquito más adelante. Entonces, entre las iniciativas de esta comisión importante destacan la elaboración de glosarios bilingües y guías de redacción orientadas
al lenguaje claro, así como el estudio de la comprensión lectora en español en la comunidad hispana. Y presta especial atención a ámbitos de comunicación especialmente sensibles como son la justicia y la salud, donde la claridad del lenguaje resulta esencial, porque muchas veces, ¿no? Recibimos comunicaciones, ya sea de los médicos o de, ¿no? otras, o de en fin, del ámbito de la justicia, donde no podemos no entender a qué se refiere eso que nos están contando, ¿verdad? Entonces se trata en suma de investigar para transformar la práctica, crear instrumentos que permitan a los traductores, intérpretes y comunicadores públicos emplear un español claro, adecuado y culturalmente pertinente. Entonces, un ejemplo concreto, la palabra apelar, ¿no? Aunque es un término jurídico correcto, muchos hablantes con dominio limitado del español jurídico o del español formal desconocen su significado. Entonces, la propuesta no es eliminar el término, sino acompañarlo con explicaciones claras, usando una sintaxis accesible y, si es necesario, reformulaciones que permitan la comprensión real. Y esta es una de las claves del enfoque del lenguaje claro, ¿no? No simplificar a costa del contenido, sino hacer el contenido accesible sin sacrificar, ¿verdad?, la precisión. Entonces, la comisión de esta manera orienta sus esfuerzos a investigar la capacidad lectora en español de varios grupos, analizando cómo se comprende el lenguaje en distintas capas del texto, desde las palabras específicas hasta la estructura de párrafos y secciones. Y su objetivo no es únicamente normativo, sino democrático, garantizar que todos los hablantes de español, sin importar su nivel educativo o su origen nacional, puedan comprender los mensajes que afectan sus derechos, su salud, su bienestar y su participación ciudadana, ¿no? Entonces, en este sentido, la tarea de la ANLE, la tarea de la RIUS, Research Institute in the United States Spanish, la tarea del CORPEU, la tarea de toda la red panhispánica, es también una tarea ética, que es la de asegurar que el español sea una herramienta de inclusión y no de opacidad o discriminación. Es un compromiso con la equidad, con la democracia y con la dignidad de las personas. De hecho, el lenguaje claro y accesible junto a la inteligencia artificial fueron los dos temas matrices clave para el congreso que tuvo lugar en Arequipa, en Perú, que junto a RAE, con las ASALES, con todas las academias de la lengua española, porque son dos temas muy importantes. Como has enfatizado, Nuria, sin duda alguna, el lenguaje claro y accesible como un componente de justicia básica social, y también está la gran revolución que angustia tanto, que es el de la inteligencia artificial. Entonces, yo tengo la fortuna de formar parte de esta comisión. Observen que son dos partes, es literatura digital y también inteligencia artificial. Entonces, yo tengo un trabajo de literatura digital principalmente y estoy investigando más y estamos investigando como comisión sobre la parte que tanto nos interesa, que es inteligencia artificial. Como literatura digital, pues es una de las formas culturales que también está apoyando mucho la ANLE, y es la literatura hecha con base electrónica, no únicamente, de hecho no es algo nuevo, como suelo decir, es como neovanguardismo, es como si tuviéramos los caligramas de Apollinaire moviéndose, pues es tener esas opciones visuales de nuevas formas de experimentar la literatura. Entonces sería literatura digital, los humanos usando la tecnología. Inteligencia artificial sería la tecnología usando a los humanos. Esto es una manera de presentarlo. O ya las humanas y a los humanes también, ¿no? Entonces esto es muy importante. Voy a leer un poquito cuáles son nuestros puntos de inferencia, sobre todo con inteligencia artificial, que es fundamental porque tenemos que estar activos, observando y viendo de qué manera podemos colaborar o coexistir o cómo podemos determinar la manera en que se está planteando muchos sesgos que hay sesgos de tipo o discriminaciones que está reflejando la inteligencia artificial. Estamos observando esto a través del lenguaje y leyendo un poco lo que pone en la diapositiva, lo que queremos es, entre otras cosas, estudiar la evolución de la literatura electrónica
y analizar el impacto de la inteligencia artificial en la creación literaria, no únicamente literaria, sino a nivel jurídico. Tenemos presentaciones en CEANLE, que no hemos hablado de CEANLE, pero tenemos presentaciones de distintas comisiones donde presentamos conceptos no únicamente literarios, en particular con los temas de inteligencia artificial, en el contexto principalmente estadounidense. La comisión investiga los principales hitos de la literatura digital, examina obras generadas con IA y reflexiona sobre sus implicaciones éticas, estéticas y técnicas. Entonces es multidisciplinar, siempre es nuestro enfoque en la ALE en general, siempre buscamos los distintos aportes no solamente a nivel lingüístico, sino también literario, cultural, etc. Asimismo, impulsa seminarios y conferencias especializadas, desarrolla una base de datos de obras creadas con IA y elabora informes académicos sobre las tendencias actuales y futuras de la literatura digital y su impacto cultural y artístico. Como pueden imaginar, tenemos mucho trabajo. Estamos trabajando muchísimo sobre todos estos temas que son de rigurosa actualidad y que se están moviendo continuamente. De hecho, lo digital ya es casi histórico porque estamos en un momento post-digital. Post-digital significa que ya dejó de ser una revolución el componente digital. Todos somos cyborg, ¿no? Todos somos cibernéticos con esto, pero lo estamos llevando ya a otro nivel, el nivel de observación sobre los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial y cómo nos afectan, sobre todo aquí en Estados Unidos. Las más comisiones, más trabajo. Tenemos la Comisión de Sociolingüística y la de Lingüística. La Comisión de Lexicografía, perdón, la Comisión de dentro de lo que es el término más amplio de lingüística, ¿verdad? Tenemos la Comisión de Lexicografía, que tiene como objetivo promover y desarrollar la investigación lingüística, especialmente en el ámbito de la lexicografía del español en los Estados Unidos. Y su trabajo, la Comisión de Lexicografía, sé que estamos viendo la de Sociolingüística, pero antes de hablar de la de Sociolingüística, quería presentarles la de Lexicografía, cuyo trabajo, como digo, se centra en el estudio del léxico y de las teorías lingüísticas relacionadas con la lexicología y la elaboración de diccionarios, sobre todo con la elaboración de diccionarios. Y asimismo, esta comisión colabora, por supuesto, con otras academias de la SALE, que, como digo, es la Asociación de Academias de la Lengua Española, y colabora con la SALE en proyectos lexicográficos de gran alcance, como lo pueden ser el Diccionario de la Lengua Española, el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Diccionario de Americanismos y el Diccionario Histórico, ¿no? En todo esto colabora nuestra Comisión de Lexicografía. Y la Comisión de Sociolingüística del Español en los Estados Unidos, que estaba presidida precisamente por Francisco Moreno Fernández, quien fue el anterior, ¿verdad?, director de este observatorio, se dedica al estudio de las variedades del español en territorio norteamericano desde una perspectiva sociolingüística amplia. Y su trabajo examina la lengua en relación con sus contextos sociales, culturales, históricos, educativos e ideológicos. Y esta comisión busca contribuir al conocimiento, mantenimiento y prestigio del español en este país mediante investigaciones y materiales que resulten útiles tanto para la comunidad académica como para las comunidades hispanohablantes. Y asimismo realiza un seguimiento de los procesos de transmisión del español en los ámbitos familiares, educativo y comunitario. Y entre sus proyectos más destacados, porque hay varios, esta Comisión de Sociolingüística es también, bueno, todas digamos que son muy activas, ¿no? Pero por supuesto esta también, ¿no? Entre sus proyectos más destacados se encuentran el desarrollo del corpus del español de los Estados Unidos, Corpeu, la bibliografía lingüística del español en los Estados Unidos, Lipsus, y la colaboración en el macrocorpus llamado Presea. Todos ellos realizados en colaboración con el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos de la Universidad de Harvard, ¿no? Además, la comisión ofrece asesoramiento sobre el español como lengua nativa, segunda lengua y lengua de herencia para la elaboración de materiales
educativos y de divulgación. Entonces, sí, el Corpeu, ¿verdad? Había comentado que entre los proyectos más destacados de la Comisión de Sociolingüística se encuentra el desarrollo del corpus del español de los Estados Unidos, Corpeu, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Pues es un proyecto, como he mencionado, impulsado por el Observatorio de la Lengua Española y las culturas hispánicas del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, con la colaboración del Heidelberg Center for Ibero-American Studies y, por supuesto, también con la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Se inició en 2017 y este proyecto tiene como objetivo construir un corpus amplio del español hablado y escrito documentado en Estados Unidos desde 1960. Y se trata de una herramienta fundamental para el estudio del español en este país, ya que reúne datos lingüísticos que permiten analizar el uso y la evolución de la lengua en distintos contextos, ¿no? Y las muestras del corpus se clasifican según diversos criterios como, por ejemplo, el origen geográfico y social de los hablantes, la fecha de producción de los textos y los diferentes estilos, géneros y contextos comunicativos de la comunidad hispanohablante en este país. Gracias a ello, este corpus del español en los Estados Unidos constituye un recurso de gran valor para la investigación lingüística y sociolingüística del español en este país. Y luego está también lo que se llama el Lipsus, ¿verdad? Que también, como decía, ¿no? También es un proyecto dentro de la comisión, de nuestra comisión de sociolingüística, este proyecto, ¿verdad? Que es la bibliografía lingüística del español en los Estados Unidos, ¿no? Lipsus. Y es una base de datos especializada que reúne referencias bibliográficas de libros, artículos académicos, capítulos de libros y tesis doctorales dedicados al estudio del español en este país. Bueno, y en fin, está presidido por también Francisco Moreno Fernández y Domnita Dumitrescu, que es una de nuestras miembros de número, con la colaboración también de diversos investigadores y ayudantes de investigación. Y esta plataforma pues permite a los usuarios realizar búsquedas detalladas por distintos campos bibliográficos, ¿no? Como autor, ¿no? Pueden buscar por medio del nombre del autor, o el título o el año de publicación, y filtrar los resultados según el tipo de recurso o el periodo de publicación, etc. Y bueno, de este modo, pues esta bibliografía lingüística en español de los Estados Unidos constituye también una herramienta también de gran valor para investigadores, docentes y estudiantes interesados en el estudio lingüístico del español en los Estados Unidos. Pues vamos a las publicaciones. Estas son revistas. Empezamos mencionando Glosas. Glosas es una revista que está dirigida por Silvia Betti de la Universidad de Bolonia. Está indexada, ¿no? Sobre todo tiene gran repercusión incluso en Europa. Como indica aquí, se fundó en 1994 y publica artículos originales, teóricos, empíricos y metodológicos que analizan el español en y de los Estados Unidos. Y los temas relacionados con ello, bilingüismo, diglosia en los Estados Unidos, etc., además de asuntos vinculados con la traducción. Otra revista es la revista de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, RANLE. Y bueno, como pueden leer aquí, ¿no? Esta revista está dirigida por Carlos Paldao, que fue el anterior director de la ANLE, y pretende ofrecer un espacio de diálogo abierto a aportaciones que revelen las distintas dimensiones del pensamiento, las artes, las ciencias humanas y los emprendimientos culturales del mundo hispánico. Esta revista no solamente publica artículos en fin, de investigación, sino que también publica artículos y ensayos de ficción, sí, ¿verdad? Ahí gracias. Se pueden publicar poemas, pueden publicar cuentos cortos, se pueden publicar, ¿no? Más de creación, ¿verdad? Así que esta revista tiene
le da cabida a ambos, ¿no? Tanto a lo académico como a lo creativo. En cambio, Vanle, que es el boletín, pero no o sea, este boletín, este que estamos mostrando aquí, tiene como 500 páginas. Sí. 500 páginas. De boletín tiene poco. O sea, de boletín, un boletín, uno piensa un boletín que es, ¿no? 10 páginas, 15, 20, ¿no? ¿no? El boletín pues también es una publicación de referencia dedicada a la difusión de estudios, reflexiones y análisis también sobre la lengua, la literatura y la cultura hispánicas en todas sus manifestaciones. Tengo el honor también de haber dirigido el boletín durante unos años. Acabamos de, bueno, el próximo número está en imprenta, es decir, que lo tendremos en mano dentro de poco y va a salir con unas 400 y pico de páginas. Está estructurado en varias secciones, una sección de artículos, una sección especial que es monográfica sobre un tema en concreto, luego hay secciones de entrevistas y una sección de reseñas, ¿no? Y todo tiene que ver con el mundo, por supuesto, con el mundo hispánico, ¿verdad? Así que ya. Vianle, no hay mucho que contar sobre Vianle. Vianle, sobre todo, son publicaciones, es una publicación donde se señala lo que hemos estado haciendo las personas que estamos vinculadas con la ALDE a nivel de publicaciones, etcétera. Entonces, recopila estas publicaciones. Tenemos esta es una preciosa edición también de arte, y como se está indicando aquí, este es el número, va a salir el número 2, o sea que es muy reciente. Es una revista de artes hispánicas en los Estados Unidos, así que es bastante particular. Es una publicación digital, principalmente digital, definitivamente, cuyo objetivo es la difusión de artículos, reseñas, entrevistas, notas, noticias sobre artes plásticas y visuales creadas por artistas hispanos en los Estados Unidos. Los editores son Alister Ramírez Márquez, Gerardo Peña Rosales, que es director honorífico, y Joaquín Badajoz. Entonces, realmente es una revista muy bella, porque además visualmente muy atractiva. Y se puede todo disponer de esto a nivel digital. Bueno, y entramos a otra publicación, que es es un manual de recursos, ¿no? Se titula Transformative Spanish Programs. De momento está en inglés, pero por supuesto lo vamos a incluir también la versión bilingüe, ¿no? En español. ¿Y de qué se trata este manual? Bueno, es una iniciativa conjunta de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de Sigma Delta Pi. La sociedad honoraria, ¿no? Y está concebida como una herramienta académica e institucional destinada a fortalecer, innovar y proyectar los programas de español en las universidades. Entonces, el proyecto surgió el año pasado a partir de un panel, de una mesa que Marc del Mastro, el director ejecutivo de Sigma Delta Pi, y una servidora, coordinamos en el Congreso de la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, conocido como AATSP, celebrado el año pasado en Panama City, ¿no? Entonces coordinamos una mesa, ¿verdad? Y es titulada así, Transformative Spanish Programs. Y entonces el primer número del manual recoge las versiones desarrolladas de las presentaciones que se ofrecieron en ese congreso dentro de este panel, ¿verdad? Entonces, este manual se concibe como un proyecto en crecimiento. Cada año se ampliará con nuevas contribuciones procedentes de la mesa o panel que cada año coordinaremos en el congreso anual de la AATSP, de la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. Entonces, en el próximo número, todo esto, pero claro, todo esto es digital, ¿no? Entonces, aquí mismo se irán aumentando, ¿verdad? Cada año iremos aumentando el proyecto con más colaboraciones. Y en el próximo número, por ejemplo, se incorporarán las presentaciones que se ofrecerán este año en el Congreso de Orlando, ¿no? Y así sucesivamente. Y la intención es que el manual se vaya enriqueciendo anualmente con algunas de las propuestas más innovadoras y significativas en torno a los programas de español universitarios. Y bueno, el manual se ofrece de forma gratuita a los capítulos activos de Sigma Delta Pi
y a los miembros de la ANLE, mientras que otras personas interesadas pueden acceder a este manual mediante una pequeña donación. O grande también se admite. Este es un libro precioso. A ver, no se ve bien, pero este es uno de los libros que tenemos en nuestra biblioteca digital. Es un libro que se titula Por un lenguaje inclusivo, estudios y reflexiones sobre estrategias no sexistas en la lengua española, que es he coeditado con Natalia Prunes. Es un libro que, hablando de la vanguardia, ¿no? Fuimos posiblemente de los primeros en pleno debate sobre el lenguaje inclusivo. Sigue siendo un tema extremadamente importante y controvertido, pero muy destacado de tener en cuenta. Este es el producto de hablando un poquito de la génesis, porque creo que nos atañe a todas, nos atañe este tema. La génesis fue pues una discusión que tuvimos, un comentario, ¿no? Una discusión, un debate que tuvimos entre miembros y miembros de la SALE. Y había enorme resistencia, como ustedes saben, la RAE no admite el lenguaje inclusivo para nada. Nosotros entonces al final decidimos, la ANLE maravillosamente y desde un punto de vista muy visionario, consideró que era importante recoger estas ideas, no tanto como debate, sino sobre todo me hice cargo junto con Natalia Prunes de hacer de tener un grupo de ensayos muy riguroso de personas académicas que, ¿no? Después de hacer haciendo pruebas ¿no? de una manera muy distanciada y profesional, escoger pues ensayos que den propuestas, estrategias sobre posibilidades del lenguaje inclusivo. Es importante por razones obvias, como estabas mencionando, el masculino sigue siendo el masculino es el genérico universal que no tiene en cuenta algo tan importante como son las variantes de género, como es la presencia que no está en el lenguaje mismo de las mujeres. Y hay que tener en cuenta que hay una exigencia de participación y de visibilidad. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Bueno, pues a través de un diálogo. Y eso es lo que está recogiendo este texto, sin imponer o no esperar una propuesta en particular, sino simplemente establecer estrategias. Es interesante, pienso yo, también porque son 10 ensayos académicos, ¿no? Muy bien estructurados y bien formados, y también son 10 presentaciones de tipo creativo, también literario, hay poesía, hay otro tipo de planteamiento. También están las fotografías de Gerardo Piña Rosales, con lo cual se convierte en un objeto importante e imprescindible para comprender y hacer seguimiento de este tema. Por supuesto, yo podría hablar muchísimo sobre esto, pero no lo voy a hacer porque nos quedamos sin tiempo. Si alguien tiene preguntas al final al respecto, pues definitivamente puedo conversar y presentar mi propia opinión. Y esta es una oportunidad también para mostrar un poquito de nuestra página. En este caso, las publicaciones. Tenemos un grupo bastante nutrido de publicaciones. Ya nos ha presentado esta publicación la directora de nuestra asociación, pero tenemos todo tipo. A lo largo de los años hemos hecho antologías literarias, hemos registrado experiencias migratorias, tenemos también pues algunos de los trabajos hablando del ladino, ¿no? De la presencia semítica en España, en Estados Unidos también. Entonces hay una enorme variedad. Hicimos también un homenaje a Rubén Darío en los Estados Unidos, y aquí tienen pues un poquito, si les muestro, para que vean las noticias de interés, el inicio, siempre pueden navegarlo y ver en qué consiste lo que estamos sintetizando también en esta presentación. Creo que lo siguiente es un poquito hablar de los premios, 3, muy rápido. Tenemos 3 premios de tipo nacional. Tenemos a Enrique Anderson Imbert, que es un premio que lo que quiere es honrar y destacar la trayectoria vital y profesional de una persona destacada vinculada con el español en Estados Unidos.
El premio Campoyada es de literatura infantil y juvenil para publicaciones hechas y tiene una enorme proyección en español, escritas por personas de Estados Unidos o residentes en Estados Unidos. Y Gerardo Piña Rosales, este premio consiste en valorar sobre todo a los profesionales, a las personas que han puesto mucho empeño en hacer destacar nuestra asociación. Proyectos. Tenemos muchos proyectos con todas estas comisiones, publicaciones, delegación. Bueno, lo de las delegaciones ya vas a hablar luego tú más adelante. Uno de los proyectos que tenemos más, en fin, que estamos ya trabajando, ¿verdad? La ANLE, bueno, pues va a participar en la Crónica de la Lengua Española como parte de la que somos, ¿verdad? De la Asociación de Academias. Y esto pues será la Crónica de la Lengua Española 2026, publicación anual coordinada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que cada academia individualmente contribuye con un informe sobre el estado y los desafíos del español en su comunidad lingüística. Entonces vamos a elaborar, pues, yo creo que mínimo 15 páginas nos han pedido de informe para explicar cuál es el estado y los desafíos del español en nuestra comunidad lingüística aquí en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, incluirán una breve reseña de los principales proyectos desarrollados por cada academia y de esta manera pues habrá una visión comparativa de la situación del español en los distintos espacios hispanohablantes, ¿verdad? Con esta crónica de la lengua tendremos esa visión comparativa de la situación del español a lo largo de los distintos espacios hispanohablantes. Y bueno, la consolidación de la crónica como una obra de referencia sobre la evolución y proyección global del español, ¿no? Una obra de referencia para ver cómo el español va evolucionando y cuál es la situación del español en cada una de las comunidades lingüísticas que vamos a participar en esta crónica, ¿verdad? Así que es muy bonito, es un proyecto muy bonito, como parte. Bueno, del lenguaje claro y accesible ya me he extendido antes y bueno, como ya he dicho, la ANLE participa en la Red Panhispánica del Lenguaje Claro y Accesible impulsada por la RAE. Y bueno, no me quiero extender de nuevo, ¿no? Pero, en fin, ¿cuál es la misión? Pues esto, la promoción de una comunicación pública más clara, comprensible y accesible en el mundo hispanohablante. Ya les he hablado del desarrollo de recursos lingüísticos, estudios y recomendaciones para facilitar el acceso al español. Ya hemos comentado su aplicación en ámbitos clave como la justicia, la salud y la administración. Y como reflexión sobre el impacto también de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el uso claro y accesible del idioma. Esto es también parte de los numerosos proyectos en los que estamos metidos, ¿no? Y esto lo lleva sobre todo la Comisión por supuesto, del lenguaje claro y accesible. Después tenemos un proyecto que es el Corpus Asale ANLE, y el Corpus Asale es un proyecto también impulsado por la Asociación de Academias de la Lengua Española con el objetivo de complementar los grandes corpus académicos como el corpus llamado CREA o el corpus llamado CORPES, ¿verdad? Y ofrecer a cada academia, a cada una de las academias, la posibilidad de aportar textos representativos de su variedad del español. Entonces, el proyecto surge a partir de una iniciativa de la Real Academia Española en el 2017, cuando se invitó a las academias a proponer obras relevantes que no podían incluirse en el Corpes. Y a partir de esa experiencia, en el Congreso de la ASALE, celebrado en Quito el año pasado, no hace ni siquiera un año, hace unos meses, se aprobó la creación del Corpus ASALE como una plataforma común para la construcción y consulta de corpus lingüísticos de los distintos países hispanohablantes. Y actualmente el corpus se encuentra en fase de pruebas y cuenta con la participación de 6 academias. La ANLE, ¿verdad? Queremos participar. Y su primera versión contiene ya más de 12 millones
de formas procedentes principalmente de libros publicados entre los siglos XIX y XXI, ¿no? Con una pequeña representación de textos de prensa. Entonces, en este contexto, la ANLE podría, y queremos y vamos a poder incorporarnos voluntariamente al proyecto, porque es algo voluntario, y dado que ya contamos con el CORPEU, que hemos visto antes, ¿verdad?, pues nuestra participación podría centrarse en ampliar el corpus con materiales anteriores a 1960, lo que permitiría incluir, por ejemplo, textos de literatura chicana de la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Y de este modo, CORPEU, ¿verdad?, y un posible corpus ASALE-ANLE funcionarían de forma muy complementaria. Así que, en conjunto, estos proyectos pues, reflejan el compromiso de la ANLE con el estudio riguroso del español en los Estados Unidos y con la construcción de herramientas académicas que permitan comprender mejor su diversidad, su historia y su proyección futura. Tenemos Observatorio del Español en la Vida Pública. Todo esto lo que está haciendo es ampliar, ser más específico con respecto a los proyectos que habíamos dicho, las comisiones que habíamos hecho previamente. Entonces, todo esto, igual que, por ejemplo, el Español de Inteligencia Artificial, seguimos trabajando para avanzar en nuestra observación de cómo se está desarrollando el tema particular de inteligencia artificial. Así que lo único que hacemos como proyectos es ampliar, ¿no?, y avanzar en lo que las comisiones mismas están llevando a cabo. Tenemos la red de investigación sobre el español en Estados Unidos, que es una plataforma de colaboración entre investigadores, la promoción de estudios interdisciplinarios sobre el español en Estados Unidos y la organización de seminarios y encuentros académicos, que lo estamos haciendo continuamente, como va a suceder en octubre, el día 6 de octubre en Nueva York, como va a suceder posteriormente también en marzo en Los Ángeles, en el Instituto Cervantes. Y en más sitios. Y en más sitios. Y en más sitios. Así que todo esto son partes de los proyectos, ¿verdad? Son parte de los proyectos. Bueno, pues todo esto, ¿no? Todo esto se incluye en nuestros proyectos. La promoción de programas educativos para hablantes de herencia, muy importante. Desarrollo de materiales, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Recomendaciones pedagógicas, colaboraciones con instituciones educativas. Es mucho trabajo. No, de verdad es que es mucho. Yo ahora que estoy presentando este PowerPoint me estoy asustando porque yo llegué ayer, como quien dice. No, pero he sido parte de en particular, he sido parte de la academia durante muchos años. Y por supuesto, pues también, ¿no?, promocionar la literatura y la cultura en español en general. Estamos continuamente haciendo presentaciones de libros, encuentros con escritores y creadores, y hacer, en definitiva, ¿no?, dar al español una visibilidad importante en el espacio cultural estadounidense. Y eso ya es más general. Tenemos delegaciones en California, como pueden ver, Florida, Nuevo México, Texas, Indiana. Tenemos delegaciones también representativas, muy representativas en Washington también, donde hemos realizado en 2 ocasiones congresos exclusivamente de la ANLE. Y bueno, ya estamos terminando, ¿no? Nada más esto para resumir de forma rapidita, ¿no? En la ANLE, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades? Bueno, pues yo creo que lo hemos estado hablando, ¿no?, a lo largo de esta hora, ¿verdad? Defender el español, proteger la vitalidad del español en medio del creciente dominio del inglés en la vida pública estadounidense, promover el bilingüismo, muy importante, abogar por una sólida educación en español y programas bilingües en las escuelas de todo el país, expandirse digitalmente, ¿verdad?, aprovechar las herramientas digitales, las plataformas en línea, las colaboraciones globales para ampliar el alcance y su influencia. Ya sabemos, lo hemos dicho ya varias veces, ¿verdad?, que somos más de 65 millones de personas que se identifican como hispanos y más de 43 millones que hablan español en casa. Son muchos millones. Sí, y hay un error, disculpen, acabo de ver una rata ahí que pone de el creciente dominio, disculpen, entonces ahí falta la contracción. No quería mirarlo, ¿eh? No, pero había que decirlo, lo acabo de ver. No quería mirarlo. Hemos hecho todo lo que hemos, ¿no?, podido, teniendo en cuenta la limitación de tiempo. No quería mirarlo. Pasa. Paso. Pues presente dinámico, futuro prometedor, diversidad de orígenes, ¿no?, de distintos lugares. Tenemos que seguir promocionando el bilingüismo, seguir explorando las posibilidades que hay, teniendo en cuenta
también, ¿no?, el hecho de que estamos en una situación un poquito políticamente complicada, porque la población hispana está en una posición extremadamente vulnerable, con ello está vinculada con el español, entonces tenemos que seguir pendientes con mucha preocupación de los nuevos pasos con el hispanismo en este país. Así es, y bueno, en la siguiente, ¿verdad? Exacto, lo mismo, ¿no? Yo creo que los medios, ¿verdad? Las cadenas, es importante el espacio, y de esto hablamos en el panel que tuvimos en Arequipa, ¿verdad? Sobre el español en los Estados Unidos, la importancia de, por ejemplo, de cadenas de televisión como Telemundo y Univisión, ¿no?, que han consolidado el español como un idioma mediático, ¿no? Hay también una fuerte presencia en radio, podcasts y plataformas digitales, ¿no? Y fíjense que casi 2/3 de los hispanos consumen más de la mitad de su contenido en español, ¿verdad? Con una fuerte y marcada preferencia por las noticias en español. Y bueno, en lo que respecta a la cultura popular, la música, el cine, la gastronomía latina han influido profundamente también en la cultura estadounidense. Bueno, tanto es así que ¿por qué no decirlo, verdad? Claro, yo sé lo que va a decir. La prestigiosa revista Time, ¿no?, que publicó la primera portada en español de su historia dedicada al exitoso cantante Bad Bunny, ¿verdad? Esto tenía que salir Bad Bunny. Bueno, y vosotros también, ¿no? Vosotros hicisteis un panel maravilloso en Arequipa, donde hubo el comentario sobre Bad Bunny que iba a aparecer posteriormente en el Super Bowl. Exacto. Entonces, cada vez más, ¿no?, los no hispanos prefieren estudiar español como segundo idioma, haciendo que este país sea el país con mayor número de estudiantes de español en el mundo. Oye, nos ha quedado bien eso de en el mundo, juntos. Todavía queda algo aquí, vaya. Bueno, rigor académico en el estudio del español en Estados Unidos es el futuro. Infraestructuras de investigación, corpus archivos, cooperación panhispánica, muy importante dentro de la SALE. Lenguaje claro y acceso democrático a la lengua. Español, tecnología, muy importante también. Inteligencia artificial y proyección cultural e intelectual del español en la vida pública estadounidense. Así que bueno, todo esto es un resumen de todo lo que estamos haciendo y de cuáles son los retos que tenemos por delante, pero contamos con equipos maravillosos que están, ¿no?, apoyando todo este trabajo y seguiremos adelante, además con el nuevo equipo, ¿verdad? Tenemos un equipo joven, recientemente renovado y pues si tienen alguna pregunta, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hago ahora? ¿Cierro o no? ¿Sigue Zoom? Sí. ¿Puedo cerrar? No, a ver si hay alguna pregunta. Exacto. Del público. Yo creía que tenía la idea preconcebida, creo que tenemos todos, que los académicos no pegaban ni golpe y que se dedicaban a tomar los jueves un whisky en el club privado, pero no es así. Es evidente que hay un trabajo incansable y trabajo que desde el observatorio agradecemos muchísimo a la academia por todo lo que hacen por el español de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica, crítica constructiva para nuestras ponentes? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna porque curiosidad? hemos dado muchísima información, entonces entiendo que a lo mejor hay alguna duda. Y esto, para añadir a lo que acabas de decir, Javier, todo esto lo hacemos por amor al arte. Sí. O sea, nosotros somos profesoras, ¿verdad? Evidentemente. Y somos profesoras, esto lo hacen en su tiempo libre. Y esto lo hacemos en nuestro tiempo libre. Tiempo libre. Tiempo libre que no tienen. Pero es sin ningún tipo quiero decir, por amor al arte. Evidentemente, Sí. menos el whisky de los jueves. No, exactamente, ese no puede faltar. Daniel tiene una pregunta. Bueno, ¿se oye? Sí. Soy Daniel Sánchez Mata, el actual director del Real Colegio Complutense en Harvard. Y bueno, soy catedrático de Botánica en Farmacia de la Complutense y miembro de número de la Real Academia de Farmacia del Instituto de España, con lo cual somos compañeros de alguna forma.
y sé lo que es el trabajo de ser académico totalmente altruista, y bueno, como decía Javier, en el caso de la Academia de Farmacia se reúne los jueves, efectivamente. Precisamente yo he venido un poquito más tarde porque había una sesión extraordinaria y tenía que conectarme con Zoom de una de las secciones de aguas mineralo-medicinales y balnearios. Yo no tenía ni idea, porque estoy muy en contacto con todo el trabajo de las academias en España, me invitan muchas veces a las actividades de la lengua, pues también me gusta mucho el léxico y el lenguaje, que considero que es básico, pero no tenía noticia de que existiera la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Por eso tenía tantísimo interés en acudir a esta sesión, aparte de ser asiduo de las reuniones, para informarme de que me he quedado abrumado, más que abrumado de toda la tarea que estáis haciendo. Y bueno, pues a partir de ahora, no es que participaré, pero estaré muy, muy, muy pendiente de todo lo que produzcáis o de lo que se pueda colaborar desde nuestra parte, ¿no? El léxico en las ciencias es importantísimo. 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 El lenguaje, que muchas veces viene de las lenguas clásicas, ¿no? La etimología, o sea, es que es un tema que, bueno, Javier sabe, por eso hablamos mucho, que también me fascina, por otro lado. O sea, que estoy encantado de haberos escuchado, y siento haberme perdido la primera parte. Y enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y por supuesto, nosotros encantados de cuantos más personas colaboren con nosotros, mejor. Y esto sería fantástico para cualquiera de las comisiones, la de lingüística o la de lexicografía, la de lenguaje claro y accesible, ¿verdad? Hay numerosas formas de colaborar con nosotros. Nos faltarán horas a lo largo del día. Sí, definitivamente. Por eso es tan importante esta presencia y esta invitación, porque necesitamos, obviamente, lo que has comentado, puedo tutearte, ¿no? Así, ¿no? Lo que has comentado es muy relevante, el hecho de que no conocieras la academia. Entonces necesitamos hacer un trabajo quizás mejor de visibilidad, y por eso, Javier, en particular, esta oportunidad es extraordinaria, porque tenemos que colaborar, es muy importante, sobre todo desde distintas disciplinas, como es el caso que estás comentando ahora, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que definitivamente tener en cuenta, cómo poder hacer una mejor labor de promoción, porque queremos incorporar, ser lo más inclusivos posibles, claro. Claro, yo conocía la existencia de las academias de la lengua no iberoamericana, y que había reuniones, bueno, pues voy a ir a esto, al otro, ¿no? La existencia del diccionario panhispánico de dudas, de todo ese tipo de producción lo conocía, pero lo que no conocía es que hubiera una en Norteamérica, o sea, es que me he quedado fascinado. Con la cual colaboramos con todos estos diccionarios. Por supuesto, claro, exactamente. Por ejemplo, yo sé que la Real Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas del Instituto de España estaba preparando un compendio del lenguaje científico, en general, pues imagínate en el lenguaje científico adaptado aquí, ¿no? O sea, que es increíble el campo que tenemos por delante. Increíble. Gracias. Sí, colaboración. Gracias. Hay otra pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy farmacéutica de la Complutense, así que me mira, español aquí, o sea, bueno, pues ya ves. Yo quería haceros una pregunta que igual o sea, que no viene a cuento, pero cuando has dicho lo del lenguaje accesible, he recordado que cuando yo intenté sacarme el carnet de conducir en los Estados Unidos, todos los hispanos que conocía me dijeron, preséntate en inglés, porque es imposible. Entonces, me gustaría preguntar quién revisa el contenido oficial en español. Bueno, yo hice un trabajo diferente y también me estoy haciendo, ¿no? Me estoy yendo, pero yo hice un trabajo diferente hace unos años sobre los despropósitos y aciertos del español en Estados Unidos. Y había unos disparates, como los violadores eran perseguidos, etcétera, etcétera, ¿no? Violet Scurvy. Entonces, sí, exacto, sí, yo me acuerdo que estabas en ese congreso. No, eso no me lo contaste tú. Tú viniste a decir que me lo podrías haber contado, pero eso ya lo había trabajado yo. Lo sé porque recuerdo que venías, pero no te conocía yo entonces no es verdad. El caso es que lo que vengo a decir, y esto es puramente intuitivo, es la posibilidad de que precisamente no haya una supervisión al respecto. Y yo, fíjate, estoy también intuyendo, esto es una percepción mía, que están mejorando esas traducciones justamente por la inteligencia artificial. Porque durante un tiempo, además, supongo que durante algún tiempo preguntaban a cualquier persona y fuera lo que sea, ¿no?
Después empezó Google Translate, que era un desastre. O sea, yo tengo unos ejemplos de traducciones que son totalmente surrealistas, ¿no? Y con lo que eso implica de falta de respeto, ¿no? Por un idioma, por una cultura. Pero ahora se está mejorando. Entonces, en primer lugar, no sé quién supervisa esto. Como alguien dijo, nadie. O sea, no hay Exacto. nada que sea oficial, o sea, yo que sé, en el ayuntamiento, o si de algo... Es una Bueno, buena observación. Hay una... la Comisión de Lenguaje Claro y Accesible se inspira en los lineamientos del sitio oficial que se llama plainlanguage.gov, adaptándolos al contexto hispanodense. Y luego hay el sitio es la plataforma oficial del Gobierno de los Estados Unidos dedicada a promover el uso del lenguaje claro en la comunicación pública. Entonces, pero claro, por lo visto hay mucho que hacer, ¿no? Muchísimo que hacer. Pero es muy importante, perdón, solo un comentario más, pero es muy importante tu pregunta, porque en principio la Academia Norteamericana de la Lengua Española podría tener, ¿no? Podría ser un recurso al respecto. Entonces tienes razón. En eso estamos. En eso estamos. Yo que he trabajado como traductor haciendo cosas de esas. Haciendo cosas de esas, Sí. claro. No hay ningún control. Al menos aquí en Massachusetts, cada ciudad es un mundo. Cada uno hace las cosas de una manera y tampoco tienen dinero para hacerlo. Entonces es lo que comentabas tú de al primero que pilla, tú que hablas español, tradúceme esto. Y la inteligencia artificial sí que ha mejorado mucho, pero lo que falta es una guía de estilo. A nivel nacional, a nivel de decir, las personas que estén haciendo traducciones de este tipo, aquí hay una serie de formas, de formularios, de cómo se debe hacer esto. O sea, a nivel nacional, y decir, bueno, que quiera utilizarlo, que lo utilice, pero aquí hay algo, que eso a día de hoy no existe. Y este es uno de los proyectos de la Comisión del Lenguaje Claro y Accesible. Formar algo así que es tan necesario, ¿no? Y que estará dentro, pues claro, de la red panhispánica, ¿verdad? Que es impulsada desde la RAE, ¿no? Pero ese es el objetivo, crear esa guía, ¿no? En donde todo el mundo pueda mirarse, ¿no? Para entender, ¿no? Para entender. Y la guía comprender. debería ser bilingüe. Exactamente. Que estamos en un país bilingüe. Por supuesto. Porque si lo hacemos solo en español, los que van a traducir y muchas veces no lo son, no la utilizan. No, bilingüe, definitivamente. Sí. Bilingüe. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Vengo a abogar por los peques. Ay, porque sí. soy maestra de peques, de pre-kinder hasta 5º grado, y son muchísimos. Y mi pregunta es más como el apoyo de ustedes. También es mi primera vez que vengo a descubrir a ustedes, y quiero saber si ustedes tienen alguna conexión o algún recurso o algo donde yo pueda conectar junto con muchas maestras que yo conozco que enseñamos a peques, a niños que son, pues tengo de todo. Tenemos niños que son completamente norteamericanos, que no saben, esta es su segunda lengua, y niños que también están aprendiendo bilingüe, que están aprendiendo de español a inglés. Bueno, uno de nuestros premios, el premio Campo y Hada, está dedicado pues eso, a los a las publicaciones dirigidas a los niños y adolescentes. Así que se me ocurre ahora mismo esto, porque es el premio Campo y Hada se da además cada año, pero muy buena pregunta, claro, muy buena pregunta. De momento, la Academia Norteamericana, en relación con los peques, ¿verdad? Lo que tenemos, y lo tenemos fuerte, que es muy fuerte, es este premio, ¿verdad? Pero más allá, pues habría algo que tendríamos que inventarlo. Tenemos que inventarlo. Tenemos que desarrollarlo, pensarlo y ver maneras de incluir todo esto. Claro, es parte del
de los proyectos, ¿no? del bilingüismo, ¿no? de llevar a las escuelas, no solamente a las universidades y a los institutos, sino también a las escuelas, ¿verdad? De promover el bilingüismo en las escuelas. Es parte de nuestro... Las maestras, o sea, las maestras que van a enseñar a peques, o sea, las maestras que... Sí, o sea, si hablamos de la universidad, o sea, toda la preparación que se incluye en la universidad, que son cómo preparar a las maestras que van a enseñar. No sé por qué en Massachusetts de momento hay como escasez de maestros de español y bueno, en el área, yo creo, de los chicos, no sé si sea más de los universitarios, pero me llaman de muchas partes como que necesitamos, conoces a alguien, que venga porque les interesa la enseñanza, pero la preparación de estos maestros que hay una escasez, no, bueno, al menos que yo recientemente, y sí me parece interesante también esa parte de cómo enseñar a los maestros para enseñar el español en las escuelas. Es cierto, gracias Nuria por mencionarlo, porque es verdad, o sea, teniendo en cuenta que tenemos 3 premios nacionales, que uno es de la trayectoria vital, el otro es para más interno de la ANLE, el hecho de que nosotros destaquemos muchísimo ¿no? a los pequeños, a los niños, es el premio de Campoy Ada de literatura infantil y juvenil, que es en español o en bilingüe. Entonces, y además cada vez tiene más éxito, está ganando muchos premios dentro de los premios. O sea, los premios son a una obra publicada el año anterior, con lo cual ya es física, pero luego estos se pasan a otros premios y siempre destacan esa labor de Campoy Ada. Entonces ahí tenemos una semilla que quizás deberíamos, ¿no? llevar adelante. Tenemos también un manual, no trabajamos en un manual de lengua a un nivel muy básico, ¿no? Sí, eso hay que manual de retomarlo. recursos, Sí. un manual de recursos que estuvimos haciendo durante unos años y tenemos varios volúmenes donde de una manera muy informal se pasa revista a expresiones culturales y además con cierta simpatía, ¿no? Con gracia, porque siempre las expresiones literalmente ya son graciosas y simplemente explicarlas, pero como recursos, un manual que puede resultar como una variante posible de ayuda, ¿no? Sí, pero tu pregunta, me parece que lo que estás comentando es la falta, ¿verdad? La falta de instructores bilingües para niños. Es esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que esto aumente, no? La promoción de la enseñanza de los peques, porque inicia la semilla. Es como una iniciación de la semilla porque yo tengo 380 estudiantes, de las cuales yo soy la maestra. Y estos niños están súper curiosos y es una edad perfecta para crear ese interés y llevarlos. O sea, mi trabajo es entregarlos a un nivel, al próximo nivel, que es sexto de primaria o sexto, séptimo. Pero siento que hay que ser fuertes en inicios, en la base, los chiquitos. Es verdad. Y son felices aprendiendo español. Sí, sí. Es esto, debe ser uno de nuestros proyectos más importantes, ¿no? Promover el bilingüismo, ¿verdad? Desde que son pequeños, definitivamente. Gracias por... Gracias a ustedes. Y tenemos tiempo para una pregunta más. Sí. Hola, y disculpas por la tardanza, pero bueno, sobraban los motivos. Soy Daniel Aguirre y he llegado con bastante retraso porque tenía un seminario de poesía de vanguardia. ¡Oh! Qué bueno. Sí, ¿Me lo he perdido? Por alusiones, Tina. Esto tiene que ver mucho contigo. Y hoy precisamente estábamos hablando de la relación entre el nuevo Neruda que llega a Madrid y empieza a escribir precisamente en un español más claro y accesible frente al español menos claro y menos accesible que estaba empleando cuando se trataba con Lorca, con quien a su vez trató en Buenos Aires, y con el que de alguna forma había hablado del tipo de español que Lorca empezó
a usar y con el que empezó a experimentar en Nueva York. En definitiva, estábamos hablando de las vanguardias lingüísticas en español, las vanguardias internacionales, las vanguardias cosmopolitas y viajeras. Y me pregunto si en lugar de una comisión del español claro y accesible, por casualidad tendréis entre líneas, escondida, alguna tertulia de madrugada para hablar del español menos claro y menos accesible y, a ser posible, el español que experimenta en las vanguardias hispanohablantes, pero no solo hispanohablantes, en Estados Unidos, donde justamente la lengua está en, por así decirlo, y estoy citando a una estudiante argentina, en ebullición y en plena transformación, donde las fronteras de la lengua institucional, y lamento tener que decirlo, muchos de nosotros aquí representamos a varias instituciones que están de alguna forma regulando y enseñando el uso de la lengua, algo que por un lado tiene su sentido, pero por otro lado a veces deja de lado aquellos ámbitos en los que la lengua pierde su mejor y su peor nombre, por así decirlo, porque está justamente en fricción productiva con otros ámbitos, no solo lingüísticos, sino culturales. Y uno de los lugares, por así decirlo, privilegiados para ese tipo de experimentación es justamente los Estados Unidos. Perdón por el largo discurso, pero vengo todavía bajo el efecto del seminario de casi 3 horas. Y me compete hablar de esto porque no solo doy clases de poesía experimental, sino que además tengo, para bien y para mal, una función también en este Observatorio de la Lengua, como bien sabe, para su mal, nuestro querido Javier. Así que dejo aquí y creo, por la cara que estás poniendo, Tina, que te corresponde hablarme de esa tertulia invisible. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, yo es que, claro, aquí tengo una situación de dilema, porque el lenguaje claro y accesible, pero yo soy una admiradora y además una activa de las propuestas fringe, ¿no? Que las propuestas experimentales que pueden interpretarse como crípticas, pero también son intelectualmente muy satisfactorias. Entonces, ahí está una intersección compleja. En el tema de lo digital, pues imagínate, ¿no? Donde te puedes perder por esos caminos, ¿no? Donde no llegas y el no llegar es parte ¿no? del proceso. Entonces es cierto que es algo que tengo particularmente presente y me parece que es importante también para la ANLE ver esos encuentros ¿no? Esos encuentros intermedios, esa no claridad como parte de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestro, ¿no? Y de nuestro placer también intelectual, cultural y literario. Yo soy una gran, ¿no? Defensora, no solamente defensora, sino me disfruto mucho con lo críptico. Imaginaba que iba a ir por ahí tu respuesta. Quería dar simplemente un ejemplo, para que no suene demasiado abstracto lo que he dicho, de personas que están justamente en ese umbral y margen, jugando literalmente con las lenguas y además con nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, en el mundo de la traducción. Algunas de ellas han pasado por aquí. Mónica de la Torre, a quien conocerás, es una de las grandes experimentadoras con la lengua y es una de las personas que está abriendo caminos para la lengua en muchos sentidos. Y creo, al menos a título personal, que ese es un gran campo de estudio y también de juego y de tertulia. Aquí lo dejo. Venga. Me gustaría añadir que en la ANLE tenemos el Centro de Estudios de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y en este centro de estudios se organizan, digamos, al mínimo 1 o 2 veces al mes, una serie de charlas que tienen que ver con el mundo literario, cultural del español en los Estados Unidos. Y en más de una ocasión lo hemos dedicado precisamente a temas como este, ¿no? En donde tú has participado. Así que tenemos en la ANLE ¿verdad? Modos de colaborar y de hablar sobre este otro tema, que no tiene nada que ver con el lenguaje claro y accesible, pero que tiene que ver con el lenguaje. Así que, Centro de Estudios de la ANLE. Tertulia secreta. Eso. Pues ya vamos a despedirnos y podemos seguir con esta charla y con estas tertulias.
en la sala de al lado, por favor, vayan saliendo cuando puedan después de aplaudir. No, muchas gracias. Nuestras queridas ponentes. Gracias. Muchas gracias.